En mi época se perdían años, por ejemplo, en primaria y bachillerato, ahora no. ¿Cómo no? No, ahora no se pierden. Pero acá, allá sí. Allá no. ¡Ja! Yo hablo con mi hermano que vive allá todavía, él me dice que ellos normalmente no pierden años, que lo hacen recuperar. Ah, bueno, pues recuperan. Tiene que habilitar y ya eventualmente pasan. Pues sí, o sea, sí, si usted recupera y pasa, pasa, pero si no, no, vaya. O sea, eso depende. Pero aquí le vamos a dar No. una solución a la educación de hoy en día. ¿Te Yo parece no bien? la tengo. No, pues ahí miramos qué No, hablamos. yo no la tengo. Pero sí, Ale. ¿Sí? ¿Le parece Sí, yo bien? le doy mis opiniones. Hágale, No sé si pues. sean las Hágale, ahí hablamos, mejores. ahí miramos qué sale. ¿Está nervioso o qué? Un poquito, un poquito. No, no se ponga nervioso, que esto es casual, Sí, ¿no? eso es entre nos. Estoy muy feliz de anunciar el cuarto episodio de Sin Punto Final. Esta vez con Manuel Quiñones. Un placer, un gustazo. ¿Cómo está? Profesor mío en mi carrera. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema de la educación. Y bueno, bienvenido, antes que todo, bienvenido. Gracias. Muchas El gracias. tema de la educación en cuanto a cómo es la educación en Colombia, en tu época cómo fue, cómo la viviste, viniendo acá, habiendo Ujú. estudiado acá, siendo profesor acá. Entonces, quiero empezar el tema con, cuéntame un poco de tu background, cómo empezaste en el estudio en Colombia, listo, el high school, todo el tema, qué llegaste a hacer aquí. Entonces, cuéntanos un poco de cómo fue todo. Claro. Bueno, yo en mis años pues, de bachillerato me gustaba mucho el fútbol, jugaba al fútbol, practicaba el fútbol de forma competitiva. Es más, me gradué a los 16 y entré a la universidad a los 19. O sea, me dediqué 3 años a intentar jugar al fútbol de forma profesional. Y bueno, para hacer el cuento largo corto, en algún momento decidí estudiar, pero no quería alejarme de esa parte del deporte. Entonces entré a estudiar en una institución en Cali, eh, pues para la gente de allá conocida, la Escuela Nacional del Deporte. Entré a estudiar deporte de actividad física, que era básicamente prepararse para ser preparador físico en el deporte. Yo particularmente estaba intentando ser preparador físico en fútbol, pero había pues preparación para natación y atletismo y bueno, todas las ramas pues del deporte. O sea, ¿lo enfocaban a usted al deporte que usted Sí, quisiera? sí, entonces uno hacía 3 semestres de básico y Ya. a partir del cuarto semestre, de cuarto a décimo, había materias que eran generales para todos y había otras que eran específicas, era el deporte específico. Entonces Ujú. nosotros hacíamos fútbol, pero habían gentes o personas en nuestro semestre que hacían natación, entonces ahí ya no nos veíamos, cada uno cogía como pasó. Claro, 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 claro. cada uno estudiaba pues su En su tema, especificidad. sí. Y ya, y entonces hice esa carrera, no me gradué, hice 7 semestres, eran 10 y pues no me gradué porque terminé pues Viniendo para Canadá. viniendo para acá. Ya aquí cuando llegué no hablaba inglés, porque Cero, o primero sí, alguito. cero, primero yo nunca me imaginé que iba a emigrar, nunca lo vi como una posibilidad. Entonces nunca me preocupé por estudiarlo, siempre decía que no había necesidad, que le iba a dedicar tiempo a lo que pues en ese momento yo consideraba que era más importante, entonces siempre ponía el inglés de lado. Es más, yo cuento eso como infidencia a veces porque me preguntan por eso y en la universidad había inglés, en la Escuela Nacional de Deporte había inglés, eran los 3 primeros semestres que eran básicos, o sea, nos enseñaban inglés. Mm, Y yo lideraba un comité para que eliminaran esa materia del currículum porque deberíamos aprender cosas más importantes, sí, en mi forma de verlo, pues. Estamos dedicando 3 semestres a inglés que yo decía, eso nunca lo vamos a utilizar porque no aprender algo que sea más. claro. Entonces, pues recogíamos firmas y así. Bueno, hubo una época donde hacía pues. Y bueno, la ironía de la vida, aquí O estoy. sea, usted fue el líder de la Pues oposición. no líder, pero sí estábamos pues intentando que ese tiempo se usara en otra cosa, Claro, pensando en que pues no era necesario. Y sí, bueno, la vida le enseña a uno que las opiniones cambian, ¿no? A medida que pasa claro, la vida, las opiniones cambian. En ese momento yo pensaba que, ¿para qué hacer inglés? claro. Obviamente mi opinión en este momento es completamente diferente. Y bueno, y las opiniones de uno también se basan en las experiencias que uno vive, ¿no? Y la que yo vivía en ese momento era que no necesitaba inglés o nunca lo iba a necesitar. Y bueno, Mm, aquí estamos. listo, entonces pasa 7 semestres en Cali, Sí, viene para acá, o sea, claramente no terminó la carrera en Cali. no. ¿Y aquí qué?
llegas y listo, a estudiar Bueno, inglés. claro, yo llegué, pero entonces yo llegué con una espinita. Y la espina mía era esa, que no pude terminar, ¿no? Y mi mamá en esa época me decía, ¿por qué no termina? Y yo decía, no, porque de pronto ya tengo otra oportunidad. Entonces, en mi pensar siempre era, bueno, yo llego allá, yo quiero terminar algo, hacer algo relativo a lo que hice, porque Sí, ¿para claro. qué salir con la carrera media si no tengo el objetivo de seguir estudiando? Entonces, yo venía como ya con esa semillita. Sí, Entonces, lo primero que hice fue tratar de validar lo que había hecho. Entonces, aquí hay pues organizaciones que hacen como una equivalencia, pues, y te dicen, bueno, lo que has hecho equivale a tal cosa. ujú. Yo hice eso con lo que había completado, me dieron una equivalencia que traté de usar para entrar a la universidad y la verdad no me valía para mucho. Entonces ahí fue O sea, la que, primera opción fue la universidad. sí, Ya. la Porque aquí primera opción está, que yo aquí hay fui, college y universidad. sí, La primera opción fue universidad. yo fui a la universidad a averiguar, no me valía de nada, Ya. prácticamente de nada. Fui al college, en los programas que yo quería no me lo aceptaban y principalmente yo no tenía muy buen inglés, entonces me tocaba hacer un examen de inglés, como proficiency test, que le decían en esa época. Creo que todavía se llama igual, no sé. Entonces, habían como muchas trabas en ese momento. Entonces yo pensé que lo más conveniente era, bueno, terminar el inglés. En todo este transcurso de lo que te estoy narrando, de que yo averiguaba cómo entrar a la universidad, entonces yo estaba estudiando inglés, porque yo Ya. llegué Sí, sin no. inglés. Obvio. Sin inglés. Entonces lo primero que hice fue entrar a hacer ESL. Y en todo este transcurso, ESL, para los que no saben, es English as a as a Second second Language. language, ya. Yeah. Entonces estaba estudiando inglés. Yo termino y ahí es donde ya tengo pues todos los documentos para la universidad y eso. Eh, y bueno, veía como mucha traba, una cosa aquí, otra allá. Entonces hablé con una persona que me dijo, mira, los créditos que te valen son muy pocos. ¿Qué te piden para entrar como estudiante? Pues normal, es que no tuvieran nada de educación. Entonces me averigüé, me pedían unos créditos de bachillerato, era biología, pues. Entonces lo que hice fue hacer eso. Ujú. Aquí había educación para adultos, entonces me puse a hacer matemáticas, inglés, grado 11 y 12, Ya. biología, química, grado 11 y 12. Con eso ya una vez los obtuve y me tomó como 9 meses. Ahí ya fui a aplicar a Fancho Ok. y ahí fue que entré al programa. ¿Y el programa cómo se llamaba? ¿O fue? Fitness, Fitness, fue el Fitness and mismo. Health Promotion, el mismo ¿Y eso en qué programa. año fue? Eso fue en el 2010, yo entré. Yo 2010. apliqué, yo llegué aquí en el 2008. Lo que te acabo de narrar, estudiar inglés y hacer créditos me tomó año y medio. Ok. eh, que fue algo bueno, porque eso no me pasa con todos. Yo llegué a averiguar dónde hacía inglés y llegué a un lugar donde me dejaban progresar acorde a como yo avanzara, porque Sí. normalmente son como 3 meses por nivel. Mm. Yo quedé en un nivel bajito, la verdad. No, la que te decía, no me preocupaba mucho Sí. Cuando ya me vi aquí, dije, Ya, pucha, no, me no. toca, Claro, me toca toca. hacer algo. Entonces me puse como meta, pues, aprender y bueno, en fin, le metí pues la ficha a eso. Pero perdóname, ¿siempre has sido bueno en el estudio o has sido como vago, tal como? No, O ni muy, muy, ni tan, tan. bien. No, pues a mí me ha ido bien. Yo considero que a mí me va bien, pero Pero ah, digamos es aplicado, así que, uy, soy un nerd o... no, no, es más disciplina, es más como, me parece a mí, pues, hay cosas que entiendo más fácil, diría yo, que otros. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando estaba en Colombia, yo era el que les explicaba las ciencias a mis compañeros. Tenía un grupo, pues, de estudio. Mm, Y ellos me buscaban mucho para que les explicara y a mí me servía porque así aprendía yo también. Entonces, había clases de anatomía, fisiología, entonces armemos un grupo, siempre me llamaban a mí, hey, vamos a reunirnos en tal lado. Y entonces ahí era que yo notaba que sí tenía de pronto una manera más fácil de entender las ciencias que otros compañeros. Pero yo nunca me consideré pues, nerd o ¿no? normal. Lo que pasa es que tuve facilidad para eso. Sí. En la matemática me iba bien, en, en inglés me fue bien porque avancé lo que te estaba diciendo, avancé de una manera rápida. Normalmente uno entraba a hacer inglés y eran 3 meses por nivel. Yo llegué aquí, eso era con una, no sé si se puede nombrar, pero era, bueno, Ok, nómbrela, la nómbrela. YMCA era. Y Ah, sí. ellos tenían un programa donde cada mes te hacían un examen. Entonces, Oh, ya. si mostrabas progreso, te pasaban. Ujú, Y todo lo que uno necesitaba era el certificado, ¿no? claro. Entonces yo entré a nivel 3 me acuerdo tanto, y eran Sí. 8. Ok. O sea que en teoría ¿Empezando eran, desde el uno o empezando desde el cero?
¿Qué? O sea, ¿es 0, 1, 2, 3 o Ush, yo 1, no 2, sé. 3? Uno llega y le hace un examen Sí, y le dicen, usted es nivel tal. ya. Y Pero ya, 3 es bajito. sí, pues son Ok, 8. ok, ok, ya, O sea claro. que eso es medio, yo ahí medio balbuceado, pues, y Ajá, medio leía y eso. Eh, y bueno, me inscribí a ese nivel 3. Entonces, si hubiera ido a una escuela donde me toque 3 meses por nivel, eso hubieran sido, pues, año y medio solo para haber sacado el inglés. Yo lo hice ujú, como en 8 meses, claro. porque allá cada mes me evaluaban y si me iba bien, pase. Y si me iba bien, pase. Entonces, fue una forma, pues, de ahorrar algo de tiempo. Una vez ya tenía el nivel 8 pues, de ESL, ya pude hacer los créditos, porque eso es requisito, pues, para... O sea, ahí hice el bachillerato, pues, adulto. Sí, Entonces, ese tiempo no fue muy largo. Yo llegué en el 2008, en el 2010, principio de 2010, yo ya tenía todo lo que necesitaba para entrar al college o a la universidad, sí, que era el nivel de inglés y que eran los créditos de bachillerato. ok. Y ahí fue que ya decidí aplicar. Después me tocó esperar, pues, al normal, a septiembre, que uno entra. Entonces entré a Fitness and Health Promotion en septiembre del 2010, recuerdo. Y entró a ese Entonces, programa porque dijo, listo, este programa está como relacionado lo a lo que más yo hacía en parecido Colombia. que encontré a lo que yo hacía, exacto. Entonces, mi objetivo era ese, estudiar ese programa y encaminarme hacia la profesión que yo quería, Ujú, preparación física. Pero pues bueno, una cosa lleva a la otra. Yo entré al programa sin ninguna intención de seguir estudiando, simplemente obtener algo más oficial, un certificado oficial que me permitiera pues seguir la carrera que yo había decidido seguir. Y estando en el programa, pues a uno le van dando opciones, ¿no? Entonces ya a mí me iba bien en el programa, pero en parte me iba bien también porque yo venía con un background ya de claro, ya tenía ciencias. ideas. Ajá. Entonces yo jugaba pues para el equipo de Fancho en esa época, fútbol también, y me daban premios y vainas porque tenía un buen GPA, pero pues el GPA mío en parte, o la ventaja que yo tenía, digamos, sí, me la pasaba entrenando y ocupado, pero yo ya venía con cierto entendimiento, entonces no era que yo Ujú. venía de cero. Entonces en parte también por eso me iba bien. Pero una cosa que fue importante es que yo, pues lo estaba aprendiendo de nuevo, pero en otro idioma. Entonces, Ah, claro, eso me ayudó mucho, muchísimo a como consolidar buenas bases en ciencias y eso, con el idioma. Esa parte me ayudó bastante. Pero a raíz de que tenía buen GPA, tenía opciones de seguir estudiando, porque acá lamentablemente el sistema funciona así. Si uno no tiene buenas notas, pues las claro, puerticas le van cerrando en cuestión de estudio, ¿no? De total. academia. Cuando uno va a aplicar un programa, le toca entrar a competir con gente y uno de los primeros ítems que miran es las notas. Ujú. Entonces, en ese sentido, yo tenía, gracias a Dios, puertas abiertas, me iba bien. Y me mostraron las opciones que habían después de terminar el programa. Entonces, una vez terminé, eh, había una certificación que yo quería, que era la de Strength and Conditioning Coach. Ujú. Y para sacarla de NSCA, Ah, ok, tenía que tener un bachelor, que es 4 años de estudio, pues. ya, Tenía que ser un bachelor's degree. Entonces, por eso dije yo, sí, tengo que hacerlo, porque esa era la certificación por la que yo iba y para poder encaminarme en lo que quería. claro. Entonces, la opción, en esa época, la única opción que había era el Bridge Program ese Toronto, que decidí aplicar. Me aceptaron, me acuerdo del programa, fuimos 3, no tuve problema pues en entrar y era pesadito, pero entonces me tocó moverme de ciudad Claro. y bueno, todo lo que pues envuelve toda esa vaina. Y bueno, hice ese programa en 2 años. Otra vez mi objetivo era llegar a hacerlo, ya con eso poder hacer mi certificación y encaminarme pues en lo que quería. O sea, usted era muy enfocado a Sí, lo yo que más o quería. Usted menos era sabía, la todo, tenía todo, clara. todo, pero con ese objetivo. Sí, Ya. llegué, hice el programa, también envuelto pues en el deporte con ellos. El último año yo tuve una lesión que no me dejó jugar y Ujú. yo ya estaba como también maluco porque pues haciendo mucho esfuerzo y eso, mucho dolor y nada. Entonces, ese último año, como ya no iba a entrenar con el equipo, yo decidí retirarme y le dije, profe, no quiero volver más, esto me está haciendo más daño que bien. Entonces, bueno, decidí no más. Mm. Quedaba con tiempo libre y yo no quería botar ese tiempo, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué hago? Alguien me había comentado de la opción de hacer research, Ujú. investigación. Y bueno, a mí pues me parecía como atractiva la idea, yo me van a escribir, yo no, sí, está como bien. Entonces hablé con un profesor que era el que estaba haciendo esos estudios y le pedí pues la oportunidad de que me dejara pues participar.
pues obviamente los profesores lo conocen a uno, a mí me iba bien académicamente. Me dijeron, no, claro, ¿usted alguna vez ha hecho eso? Yo, no, la verdad no, pero me interesa. Listo, entonces Pero ¿y cómo funciona eso del tema de investigación? O sea, ¿qué es eso? hacer investigación, Sí, ¿cómo funciona? ¿en qué sentido? Es que, no sé, es como, En cuanto a todo, o sea, ¿qué es hacer investigación? ¿Usted por qué se bueno, metió ahí? la mayoría de universidades en Canadá tienen laboratorios, departamentos que hacen investigación. El punto eso es lo que le da como prestigio a una universidad a nivel académico, Ya, que tenga buena research, investigación o ajá, research. Y pues básicamente responder preguntas, cosas que no tenemos respuestas. En el ámbito del ejercicio, digamos, en esa época lo que estábamos investigando era comparando dos formas de hacer ejercicio, la forma tradicional, el endurance type training, que es, pues, no sé cómo le diríamos eso en español, y el high intensity interval training. Esos dos modos de ejercicio y el efecto que tendría, el efecto agudo, pues el acute effect en fuerza y potencia. ya, Entonces bueno, hay una teoría pues detrás de todo eso, pero sí, como esencia la investigación lo que busca es eso, darle respuesta a cosas que no sabemos. ujú, correcto, Entonces, en esa universidad había un profesor que estaba haciendo un doctorado prácticamente, sí, era un doctorado aquí en Western, pero él enseñaba allá, en ya, Toronto, o sea, él mantenía para allá y para oh, acá. Y como parte de su doctorado tenía como 4 o 5 estudios que estaba haciendo y ahí nos llevaba a nosotros, porque como él trabajaba allá, mm, los hacía allá en la universidad, entonces claro, nosotros, pues, mientras él estaba ocupado, nosotros le ayudábamos porque eso lleva mucha logística, organización y bueno, en fin, una cantidad de cosas. Entonces nosotros estábamos en cargo de eso, de que la persona que venía y que tenía que hacer el estudio, pues nosotros lo evaluábamos, tomábamos datos, bueno, en fin. Y él estaba ocupado con otra cosa, pero nos confiaba esa responsabilidad y entonces para confiarle uno esa responsabilidad tiene uno que asegurarse que la persona es pues, una persona confiable, que entiende, que me entiendes, porque si primero era su doctorado y segundo pues para confiarle eso a cualquiera sí, no se puede. Entonces ahí fue que yo empecé, ahí fue como mi primera mojadita pues con investigación, con research. Y hicimos ese estudio. A mí me gustó mucho, la experiencia esa me gustó mucho. Yo fui a conferencias a presentar como undergrad y gané premios, recuerdo. Eh, entonces como que fue motivación, como fue como una forma de validación. Es como que, va, usted sirve para esto. Y a claro, mí me gusta, a mí me gustó mucho esa experiencia. Eh, entonces, hablando con él también me decía mucho, venga, pero usted le va bien en eso, usted no ha considerado pues hacer un máster, que era el siguiente paso, uno se gradúa del bachelor, el siguiente paso es hacer un máster. Yo, no, la verdad no lo he considerado, esto es lo que pienso hacer. Me dice, no, pues considérelo, usted le va bien, sabe cómo desenvolverse pues en este ámbito, esto y lo otro. Entonces me empezó a hablar, uno también en la universidad ya le empiezan a hablar mucho de research, entonces empieza uno como a envolver en el asunto. Y el hecho fue que empecé a buscar laboratorios donde pudiera, o que fueran relacionados a mi interés, porque en kinesiología, yo estudiaba kinesiología y kinesiología es muy muy amplio, extenso, ujú, es una cantidad de cosas en las que uno se puede enfocar. El área en la que yo estaba enfocado, la que me gustaba era ejercicio y nutrición, entonces ya, simplemente buscaba laboratorios donde pudiera, porque eso es una de las cosas, si uno se va a un laboratorio donde va a hacer algo solo por el título y no le gusta mucho, a veces puede ser una experiencia como traumática en vez uy, de claro, puede ser pesado. Entonces yo estaba buscando eso, algo que me gustara. Y bueno, encontré un par de laboratorios y decidí aplicar aquí en London, aquí en London, en Western, y dije yo, bueno, pues si la persona está interesada en trabajar conmigo y me ve como un buen candidato, es porque esto es para mí, si no, pues sigamos con el plan que llevaba. mm, Estaba ya mentalizado. Normalmente a uno lo mandan es por estas razones, por esas razones que yo digo que sí era el camino que debía seguir. sí, A uno normalmente cuando va a aplicar le dan 5 opciones. Usted va a aplicar y le dicen, bueno, usted puede aplicar a 5 universidades. Entonces, cuando yo apliqué a una. Yo dije, bueno, voy a aplicar aquí porque esta me gusta. Si es para mí, es para mí. Si y si no, no, siga el camino que llevaba, no se deje desviar la atención. Era mi forma de ver las cosas en ese momento. sí, Bueno, me aceptaron.
Entonces ya decía yo como que qué dudas No, puedo pues tener yo de claro. que, o sea, eran como muchas señales. A veces yo me voy a llevar por señales. Sí, Como muchas señales. Yo, bueno, por aquí puede ser. Entonces ahí fue que me aceptaron acá en Western, me vine por acá. Yo ya había vivido acá, obviamente, pero pues me volví acá. Conocía gente, yo no sabía cómo desenvolverse, entonces fue como claro. bueno. Eh, y ahí empecé el Master's Program, 2 años. Otro poco de experiencia, de las que nunca, uno cree que sabe y uno cree que ha Sí, aprendido cuando sale de la universidad. No, hay una no frase que a sabe. mí me gusta mucho que es, entre más sé, menos sé. Y también Sí, esa es una de las razones por las que abrí este podcast, porque pues, o sea, uno piensa que sabe todo y, uy, no, yo soy lo mejor y soy lo no, más hermano. increíble. Y no, Sí, hay uno no muchas tiene ni cosas idea de que... nada. Nada, nada de hacer. Entre más sé, menos sé. Entonces, igual me pasó con el primer año trabajando como profesor, que uno cree que, bueno, soy profesor o tengo cierto nivel de entendimiento. Y no, la verdad que yo me miro a cómo era el primer año y ahora, y, sí. uy, aprendí un montón, una diferencia enorme. Pero venga, volvamos al Pero tema del sí, Masters. no nos desviemos. ¿Cómo funcionó el Master? O sea, ¿es algo Pues más específico o el qué se máster, ve? hay muchos tipos, ¿no? Pero pues, bueno, podríamos dividirlo en dos tipos de másteres en cuestión de ciencias y es uno que sea eh, research-based, o sea, que sea pues investigación, otro que sea course-based, que sea tomar cursos de posgrado que también tienen una credencial parecida. El que yo hice fue research-based, yo quería hacer una investigación. Entonces, para un máster te piden una investigación, uno tiene que hacer cursos obviamente también, pero no tantos como haría si estás haciendo un course-based. La cantidad de créditos son mucho menos. Sí. Eh, hace unos cursos, pero el mayor foco es en hacer un proyecto, una investigación. Ujú, Te dan 2 años para hacerlo, por lo menos 2 años que la universidad te da fondos. Después de 2 años te toca solo. ujú. Ya usted verá. Sí, hay gente que se puede demorar 3, 4 años. La universidad te da fondos por 2 años y haces tu investigación. Después de haberla hecho, tienes que entregar una tesis, pues un reporte de tu investigación y defenderla. Entonces, al final hay un comité, pues 3, 4 expertos que te evalúan. Ellos se leen tu tesis y van y te hacen preguntas por 2 horas. Tú presentas tu proyecto en 15 minutos y después son hora y media, un poquito más de preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Ellos tratando pues de... Y ya te toca defender tu proyecto, decir por qué hiciste las cosas y sustentar porque están bien hechas, ¿no? Porque tienen Claro. que tener algún Usted tiene que conocer fundamento. lo que hizo, Claro. claro. Claro, es raro que alguien no conozca lo que hizo después de 2 años de haberse matado en eso. O sea, la mayoría de gente que yo conozco que ha hecho másters, raro se rajan en la defensa, pues tanto tiempo. Claro, ya O no sea, sabe lo es que hizo, tu sabe lo que... proyecto y obviamente a ese nivel tiene que haber un entendimiento, si no es como difícil. Obviamente hay casos, hay gente Sí, que no, a veces llegan a ese nivel de pronto, no sé, de otra manera, ¿no? Y sí, terminan rajándose o a veces hay circunstancias que te alejan, pues te quitan tiempo para prepararte, ¿me entendés? sí, Y bueno, pero la mayoría de gente que yo he escuchado defendiendo le va bien. llega bien. Sí, Luego definitivamente. del Masters, que son 2 años, Ujú, te va bien, ujú. pasas, ahí ¿qué título quedas o cómo funciona Claro, eso? bueno, yo tenía un máster en ciencias de ahí de Western, y entonces el supervisor con el que yo estaba trabajando en ese momento me dice que si me quiero quedar, que había una oportunidad de trabajar en unos proyectos y que él quería contar conmigo. Pues a mí me había ido bien, yo tenía, pues sí, Bien. yo era bueno. Sí, sí, sí. Entonces, el man me dijo, no, ¿por qué no se queda? No lo ha considerado. La verdad, yo no lo había considerado. Yo era como que un pasito me llevaba al otro, pero hasta ahí, decía yo, Sí, bueno, hasta sí, ahí sí. vamos a seguir. Yo era siempre pensando en el camino que llevaba, ¿no? Sí. Hasta ahí no se desvía, hasta ahí no se desvía. Bueno, y yo decía, no, el máster y no más. Ujú. Porque pues sí, uno con un máster teniendo la licencia de Strength and Conditioning Coach, eso sí te abre puertas, ¿no? Entonces ese Claro. era siempre, pero ya además de ahí decía yo, no, porque ya era meterme mucho en la academia Ujú. y no era pues no era lo que yo había primero visualizado. Entonces como Correcto. que, pero bueno, él habló conmigo, me habló de los proyectos. Ya uno en un máster se expone más a la parte académica porque ya te toca como TA o Teaching Assistant y a veces te toca enseñar o te dan laboratorios que te toca hacer. Entonces Ya. en Western yo ya había estado expuesto a la parte pues de enseñar y no me disgustaba. Y lo que yo te decía, yo desde Colombia
tenía esa situación donde le enseñaba a compañeros y me gustaba, me Claro, parecía ya, como exacto. cómodo, me gustaba, no me sentía pues tan raro haciendo eso. Eh, entonces siempre hubo como feeling en esa área, pero nunca la había considerado como que, bueno, yo voy a hacer pues nunca. Y bueno, ahí en ese momento pues hablé con el man, con el profesor y ya, y decir, listo, hagámosle, pues la vi como que ya era viable. Eh, Me daba un poquito de estabilidad también en ese momento, que fue algo que me llevó a la decisión también. ¿Y estabilidad económica Sí, o sí, claro, porque yo terminaba en agosto y yo empezaba en septiembre ahí mismo. ya? Y bueno, en la universidad te sigue dando fondos, te sigue Claro. pagando. Entonces, Ujú, para el PhD te dan 4 años, ujú. porque el PhD ya envuelve un poquito más, ya no es un proyecto, sino que son 3. Entonces te toca hacer cursos también, pero no muchos. Um, y bueno, y al final lo mismo, escribir una tesis. Obviamente los 3 proyectos que haces son todos alrededor de un mismo tema Correcto. y haces tu tesis, la presentas y después te evalúan. Ya la evaluación es un poquito más rigurosa, obviamente. Pero es el mismo, expertos en el tema que se sientan al frente, se han leído tu tesis y te hacen Ya. preguntas, toca defender lo que hiciste y ya. O sea, digamos que tan difícil para una persona que quiera hacer un máster y o un doctorado, qué tan difícil es hacer esos dos procesos. Porque hay gente que dice, uy, no, eso es matarse uno. O puede hay gente que dice, no, pues eso es fácil porque eso es su proyecto y usted sabe su proyecto. Entonces, qué Sí, tan difícil o qué tan fácil es. fácil no es. O sea, lo que te decía, tiene uno que buscar un área que le guste, Mm, porque sí se encuentra uno demasiadas piedras pero muchas piedras en el camino. sí, Eh, para hacer un proyecto toca gestionar mucho y a sí. veces es complicado. Es que todo depende también a dónde uno vaya. Y hay laboratorios que tienen funding. Digamos, tú vas a un laboratorio que hace investigación en, I don't know, cognitive function y ejercicio, y de pronto ya el gobierno les ha dado $200,000 para hacer Ujú, research. Entonces llegan a un lugar donde el dinero no es problema, entonces prácticamente pueden hacer cualquier proyecto claro. o ya el supervisor tiene un proyecto ahí esperándolos. Mira, necesito a alguien que haga esto, entonces ya listo, yo nomás hago esto. Hay otros laboratorios donde sí toca gestionar todo, gestionar la parte financiera, después salir a reclutar gente pues que pueda participar en el estudio, después toca pues el análisis de, bueno, en fin, envuelve muchas más cosas. Sí. Entonces hay gente que dirá, no, yo conté con suerte y nunca tuve convenientes, hay gente que sí le ha costado más, hay gente que no termina por lo mismo, porque se Mm, estresan y dicen, no, esto no, claro. y terminan tirando la toalla. He visto casos de esos. En el caso mío, yo creo que yo estaba un poquito como en la mitad. Yo no estaba en un laboratorio que pues, tenía todo pues ahí a disposición, pero pues gracias a Dios sí se fueron abriendo puertas y encontramos la facilidad de hacer ciertas cosas. Pero sí, no es sencillo, no es fácil. Yo hubo momentos que también me sentaba a decir, no, ya no más con esto. Pues yo ya, obviamente el tiempo iba avanzando, familia iba creciendo, yo ya tenía mucho más años, como que no, no le bote más corriente a eso, eso está. Pero no sé, siempre está como el afán de terminar lo que empecé, entonces por eso era que trataba pues de persistir, pero pues no es fácil, es estresante. Eh, Cuando uno termina y mira para atrás que dice uno, uff, sí, pero Claro. hermano, 5 años sin saber si vas a terminar es duro porque eso es un paso a la vez, eh, esperando que uno termine en el tiempo que le han dado, pero pues cualquier cosa puede pasar. Yo conocí gente que se demoró 6, 7 años en Mm. terminar. Sí, hay muchos factores ahí, hay muchos factores que determinan, pues. Y ya luego para después de, ok, máster, doctorado, ¿en qué momento se vuelve dice, listo, voy a ser profesor y voy a proveer todo ese conocimiento de todos estos años a diferentes personas? Bueno, ahí lo que te decía, uno como, una de las formas que las universidades justifican el pago que te dan o el dinero que te dan es que te dan clases. Mm, Pero tú no eres el profesor de la clase, eres un asistente. Entonces, ahí yo ya había estado expuesto a enseñar. Entonces, es una posibilidad. Alguien que esté haciendo grad school sabe que es una posibilidad de desenvolverse en academia, sí, especialmente si estás haciendo un doctorado. Entonces yo ahí ya tenía como cierta exposición, ya lo empecé a considerar. ¿Y en qué año fue esto, Dios? Por ahí como es 2017 creo que fue, digo que ya llevaba un año de doctorado. sí,
de Fancho me contactaron, pues yo conocía a alguien de ahí, y esa persona se dio cuenta que yo había salido de ese programa. Ellos no sabían, en el momento que nos conocimos no sabía, pero yo después con el tiempo, porque esa persona había entrado a Fancho a trabajar en ese programa de fitness, yo me gradué de ese programa en algún momento, le dije yo, ya habían pasado pues 7 años, yo ya hace tal año entré yo, conocí a tal profesor, de los que yo había conocido no quedaba ninguno, solo quedaba una profesora que estuvo el último año, el último semestre que yo estaba, ella había entrado. Ya. Ella era la única persona que quedaba en el programa. Mm. Y él como que le mencionó a ella, claro, yo me acuerdo de él, como que no me voy a acordar de él, no sé qué, y se abrió una posibilidad de enseñar un curso, fisiología del ejercicio, me acuerdo. Ya. Entonces él me dijo, ¿estaría interesado en enseñar fisiología del ejercicio? Claro. Entonces, O sea, digamos que usted nunca le dijo no. Usted, sí, había una porque puerta o pues, una opción y usted, claro, hágale, ¿por qué no? igual yo estaba aquí porque yo apenas llevaba un año en el doctorado, o sea, sabía que aquí me tocaba Claro. quedarme otros 3 años mínimo, y era solo un curso, o sea, que no me iba a quitar mucho tiempo de lo que tenía que hacer. Y yo, Sí. no, claro que sí. Entonces, bueno, empecé ahí con ese curso, ese fue el primer año, y ya, les gustó, me imagino, no sé, y ahí al otro semestre, hey, está este curso, ¿te interesaría? Y así, sucesivamente, hasta que me fui quedando. Luego Western, una vez me gradué, también me empezó a dar cursos, y yo me gradué en el 2021. Bueno, ahí había una posibilidad de enseñar un curso para estudiantes de cuarto año, y como les voy a decir que no, yo, claro que sí. Entonces ahí entre los dos, Pancho y Western, ahí me la he pasado. Y ahí vamos. Y digamos que, ya como para ir cerrando un poquito el tema, con todo el tema de la academia y de las oportunidades que iban saliendo, que pues nunca les dijo que no, y vea, por eso hoy en día es lo que es y por eso disfrutó todo lo que hace y disfruta todo lo que hace. ¿Qué recomendación le daría a todas esas personas que tienen un foco de algo y están muy, muy, muy enfocadas a eso y por eso se niegan a muchas oportunidades, muchas cosas Sí. que puedan vivir? ¿Qué cosa le daría, qué consejo le daría a todas esas personas de vida Sí, pues más que consejo, no sé, es o como, recomendación o sí, advice? es como, les puedo hablar de mi experiencia. Mi experiencia fue que de alguna forma me dejé llevar por las señales, Mm, y pues, no sé, aquí, como dicen por ahí, aquí vamos. sí, Pero sí, uno tiene que tener un poco de mente abierta en ese sentido y saber que los planes pueden cambiar, que la vida puede cambiar, y que uno tiene que estar dispuesto pues a reajustar esos planes de acorde a cómo se van dando las cosas. claro. Algo que me pasó a mí, me tocó reajustarme o reacomodarme a la idea que tenía inicialmente, y bueno, ¿Valió la pena? sí, claro, ¿Lo recomienda? definitivamente, pues al que le gusta le sabe, dicen por ahí. Y la verdad es que la vida académica no es, para todos no es la misma, o sea, hay gente que tiene más facilidad que otra. Mm, A mí me fue bien, sí, pero sí, hay gente que de pronto eh, envolverse en ese tipo de cosas le va a traer mucho más estrés que beneficio, entonces es claro. más analizar qué le conviene a uno. Pero yo personalmente no me arrepiento de nada, me parece que O sea, no todo lo cerrarse las contrario. oportunidades, sino Sí, que saber sí, cómo decir que sí y aprovechar las cosas que salen. y estar abierto a cualquier posibilidad. Eso es lo más importante. No cerrar la puerta a nada, porque a veces sí uno se ciega como que a cierto Claro, objetivo y empieza a desechar el resto, y a veces uno no sabe para dónde lo va a llevar este otro camino. Entonces es cuestión de, pues sí, analizar, y si es algo que te da en vez de quitarte, pues sí, darle la bien. posibilidad, uno nunca sabe, uno nunca sabe. Oiga, pues gracias. Fue un placer, No, de hombre, verdad, para que de verdad se abran las puertas y abran los ojos a las diferentes oportunidades que hay hoy en día, las posibilidades que tenemos. El hecho de saber un idioma, como lo dijo Manuel, abre las puertas a muchísimas cosas. La, pues la academia, en parte, de las notas son importantes y bueno, todo eso, pero también el hecho de ser una buena persona, de hacer todo bien, de tener contactos, porque si Manuel no hubiera tenido ese contacto en Fansho, pues puede que no hubiera terminado en donde está ahorita. Entonces, pues posible. cosas suceden, personas pasan, lo importante es seguir
con esos contactos, con eso de conocimiento y pues con la buena actitud de siempre. Entonces, pues gracias. Este fue el cuarto episodio de Sin Punto Final.